¿Cómo están mis amigos de La Voz de mi Pueblo? Una vez más volvemos con las historias de los paseños. Sabemos que hemos estado un poquito ausentes, pero es para hacer cada uno de los detalles cada vez mejores para que usted pueda tener esa historia, esa anécdota, esa vivencia de nuestros personajes o nuestros invitados cada vez con la mejor calidad y llegando a usted en todas las redes sociales. Pronto les vamos a contar de estas sorpresas que durante todo este tiempo hemos ido afinando para que usted pueda estar con nosotros cada vez más cerca. Agradecerle a todas esas personas que siguen comentando, que siguen visitando nuestras páginas y que son parte ya de La Voz de mi Pueblo. Muchas gracias por todos ustedes. Damas y caballeros, aquí a mi derecha, a su izquierda en sus pantallas, tenemos hoy a nuestra invitada. En este mes del Día de la Mujer quisimos buscar esas mujeres emprendedoras, esas mujeres luchadoras que han logrado forjar una carrera, han logrado forjar un nombre, un negocio a nivel de los paseños. Y como ustedes ya la pueden tal vez conocer, yo sé que los más paseños saben quién es, pero hay personas que tal vez no son de mucho tiempo de Poás o de familias que sean originarias de Poás, así que vamos a ir haciendo poquito a poco la entrevista para que ustedes conozcan quién es nuestra invitada de hoy. Gaby, un gusto tenerte por acá, infelices y contentos de que nos cuentes tu proyecto, tu historia, porque también vamos a contarles otra sorpresita que tenemos, pero más adelante. Gaby, cuéntele a nuestros televidentes cuál es su nombre, originaria. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Gabriela Román. Yo soy de ombligo 100% poaseño. Mi papá es Javier Román, él es poaseño oriundo y mi madre también, de la familia Rodríguez y Murillo, que son los apellidos más comunes de este pueblo. Entonces soy súper feliz, muy agradecida con Richard, con este espacio, por brindar esa oportunidad para que todos conozcan un poco de mi historia, de la historia de mi trabajo y de la historia de mi vocación. Y como Gaby lo dice, imagínense, vamos a ver, ya todos empiezan a atar cabos, porque todos saben que la familia Rodríguez, muy grande y una familia muy conocida, los Román, ni qué se diga, ¿verdad? Gaby, hoy estamos en su sueño, en su carrera, como lo es el negocio que ella forjó. Y vamos a ver, como yo les explicaba desde un principio, estamos en el mes del Día de la Mujer. Gaby nos va a contar su historia en esta carrera. Gaby, son 20 años de este sueño, ¿cierto? Así es. Son 20 años que cualquiera dice, 20 años, pero no, jamás. Yo me acuerdo que esa óptica hace poquito la pusieron. Son 20 años que Gaby ya tiene de tener este negocio que me imagino que ha visto familias ¿verdad? Desde los más chiquitines hasta los más grandes, los papás, los abuelos, ¿verdad? Y ha sido toda una historia. Pero rápidamente, Gaby, naces en Poás, haces escuela, colegio y ya después pasamos a la U, ¿verdad? Todo lo hiciste en Poás. Todo en Poás, desde la escuela en la Pedro Aguirre hasta el colegio. Un dato curioso es que siempre me ha encantado el deporte y entonces yo siempre iba a los partidos, al gimnasio que ya no tenemos en el Liceo de Poás. Entonces iba a los partidos y todo. Y justamente ahí, Richard, fue donde yo me di cuenta que tenía un problema de la vista. Y eso me ancló a que hoy me desarrolle con mi pasión. Porque en el liceo, en un partido, yo ya después decía, ay, no veo. ¿Quién es ese? Que no veo, que no veo. Pero sí, todo lo hice aquí y casualmente en ese gimnasio fallido fue que el finado fue donde yo descubrí mi problema visual que me ancló a esto que hoy tengo. Y Gaby, anterior a eso, te había llamado la atención, vamos a ver, esta área donde ahora te desenvuelves. ¿O para No, nada? no, 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 Nunca. para nada, para nada. Fue hasta que ya mi mamá me llevó a realizarme un examen de la vista y ahí descubrimos que tenía un astigmatismo alto y de que ocupaba otras pruebas. Entonces ahí fue donde yo empecé como a conocer a más optometristas y ya profesionales, oftalmólogos, otro tipo de profesional que me abrió todo un panorama de posibilidades. Yo dije, wow, esto me encanta, esto es lo que quiero. Y de verdad, a raíz de mi historia propia, fue que conocí la optometría y me enamoré de ella. Sí, porque, mira, es vacilón, porque normalmente, bueno, a los entrevistados que hemos tenido a lo largo del programa, siempre hay un punto de partida, o bien como nos pasó con el padre Felipe, que el padre Felipe nos decía,
yo no lo tenía tal vez por vocación o no lo veía como una vocación, pero siempre estuve ligado. Siempre hubo algo que me llevaba a la iglesia y después me di cuenta cuando me hicieron el llamado, ¿verdad? Como nos dijo el padre, que esa es una de las entrevistas que usted puede ver en nuestro espacio, ¿verdad? Ahora yo le preguntaba a Gaby por qué por lo general nuestros invitados o las personas que desarrollamos una profesión, siempre hay algo que nos llama la atención hacia eso, pero el vacilón es que vos no tenías esa, vamos a ver, ese arraigo desde un principio, sino que fue debido al problema. Y a raíz de eso, entonces fue cuando te gustó y terminaste el colegio e inmediatamente te metiste optometrista. Inmediatamente ingresé a optometría en la Universidad Latina, vaciloncísimo, porque el primer día de clases, la mayoría de mis compañeros de la U, buenas, mi nombre es fulano de tal, del San Francis, el otro venía de otro colegio privado y el otro del otro, y yo, hijo de mi alma, del Liceo de Poa High School para servirles a todos. De Y entonces, sí, allá, y todos, y usted, pero viene desde allá, pero usted vive por el volcán, ellos seguro pensaban que yo era una de esas indios votos, ¿verdad? Y entonces fue súper bonito, fue una experiencia lindísima. Llevábamos bloques completos de 6 materias, gracias al esfuerzo de mis papás, porque de verdad que es un esfuerzo Gaby, muy grande. y eso, ahora que vos me decís, eso era en la sede en San José, ¿en qué parte de San José? En San Pedro. En San Pedro. Sí. En su momento yo llevé un estudio en la Uruca y a mí me pasaba igual. Yo salía a las 9, 10 de la noche y a mí me daban permiso para salir porque creían que yo seguro vivía y que tenía que seguro agarrar mecate, chancha, ¿verdad? O cruzar caballo, el cráter. Cruzar el cráter y ahí a la par de la laguna. Y lo peor, que yo sé que a todos los paseños nos ha pasado, después de unos días de estar ya con el grupo de gente, le dicen, mira, cuando puedas me traes fresas. Ajá. O me traes queso de palmito. Y usted dice, ¿y en el centro de Poás dónde consigo? Pues en el supermercado tal vez. Pero usted dice, ¿por qué asocian que San Pedro Poás es con el volcán? Sí. Y ya después, tiempo después, la gente ya como que, y después piensan que Poás a la capital, porque parece uno como si uno viviera, ¿verdad? En Limón. Y usted les dice, pero son 35 minutos, 40. Ahora sí es un mundo por las presas. Pero antes era rapidísimo. Y el vacío es que todo el mundo lo asocia, que uno vivía en un lugar alejadísimo. Correcto, o cuando hacía mucho frío. Uy, qué frío. Bueno, seguro usted está acostumbrada, porque como Poás es tan frío y uno aquí con aquellos calores, porque estamos más cerca de la abuela que del mismísimo volcán. Si supieran que es como estar casi que en el puerto. Ok, Gaby, ya pasamos de la U y viviste toda esa historia que todos los que hemos estado fuera en San José trabajando, estudiando, nos salen con esa historia, como buen poseño. Después de que terminas la U, entras a trabajar a una empresa privada o tuviste el chance de iniciar el negocio propio. ¿Cómo fue ese lapso después de terminada la U? Uy, ese lapso es el que tenía que suceder, el que Dios tenía para mí, porque yo al principio lo vi como una historia de terror, pero luego después de esa historia de terror nace este proyecto y lo veo como una historia de bendición. Cuando yo salgo de la universidad, encuentro un trabajo en una cadena de ópticas y de una vez me contrataron, yo ni siquiera había terminado la U y ya estaba yo ahí trabajando, ¿verdad? Y entonces fue súper curioso porque fue muy lindo, pude aprender muchísimo, era una cadena de varias ópticas, un día en una, otro día en otra, estuve en San José, estuve en Heredia, también estaban las ópticas de los PriceMart, entonces yo iba a trabajar todos los PriceMart y recuerdo que a veces me tocaba ir a Zapote o a Escazú y el PriceMart tiene un horario nocturno, entonces salíamos a las 9 de la noche. Y cuando eso no tenías carro todavía, no tenía carro, claro, ni teléfono celular tenía. Sí, menos en esos Entonces, avisarle a mi mamá que ya iba saliendo y me dejaban los buses de Escazú en la Coca-Cola, aquello a las 9:30, que es territorio de nadie. Los que hemos sufrido eso. Ajá, y pedirle a Dios que el bus de 10 no se haya venido. Sí, ¿verdad? como todo poaseño, que el bus de 10, que el chofer lo esperara. Que el chofer lo esperara, pero bueno, después de que trabajé en los PriceMart, ya luego me acomodé en Heredia, estuve un tiempo en Heredia, luego fueron cerrando ópticas, esta misma cadena va cerrando algunas ópticas y queda una en San José. Yo despedían a un montón de gente y yo ahí era de las
que no habían despedido. Yo sentía, ¿verdad? Yo decía, qué dicha, no Estoy me haciéndolo bien porque no me algo está han... pasando Ajá. que me dejan a mí, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que con el paso del tiempo, yo trabajé ahí 2 años y medio, no tuve vacaciones, nunca. Mi abuelito falleció y tuve que ir al funeral y devolverme a trabajar. Un montón de cosas que yo en mi ignorancia como trabajadora no conocía. Y que en esos tiempos tal vez, porque digamos, se le ha ido dando mucha pelota al trabajador ahora, a sus derechos y todo, pero en esos tiempos era o trabajo y me aguanto o me quedo sin trabajo. Y algo tal vez, Richard, que nos diferencia un poco nuestra generación de las nuevas generaciones, de que a veces ya ahora, ¿verdad? No aguantamos mucho Ah, sí, y sí, sí. ahora que eso no cumple con lo que está establecido. A uno antes le, ¿verdad? Lo Lo explotaban, explotaban, lo exprimían al 100%. verdad que era así. Y yo más bien agradecida por mi trabajo y sudando la gota gorda y enterrando a mi abuelo y yéndome a trabajar porque había que ir al trabajito, Sí. porque no se puede perder el trabajito, ¿verdad? Cuando hasta ahora que ya, o al tiempo que yo después dije, mira, ¿yo por qué? ¿Y cómo que yo no tuve vacaciones? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Y cuál me despidieron o me fui y no me pagaron más que el muchas gracias? Más o menos, En muchos casos, ¿verdad? Hay gente que topa con suerte que una transnacional o una empresa de cadena nacional, mira, te reconoce algo, pero muchas veces le dicen, ah, no, como usted renunció, adiós. sí, Le pagamos las vacaciones o algo más y adiós, que Dios lo acompañe. sí, Y ahora más bien están viendo a ver cómo amenazan al patrón para ver cómo le voy a echar al Ministerio de Trabajo. claro, Y claro, entonces es, ¿verdad? Pero eso es parte de las historias que tal vez las nuevas generaciones no nos comprenden, ¿verdad, Gaby? no, Y nosotros en su momento tuvimos que valorar, tuvimos que hacer el esfuerzo de decir, bueno, esto es para mantenerme, esto es claro, para, claro, ¿verdad? me mantengo, ahí salgo, ahí Uh -huh, salgo. Y pues para continuar con la historia, llegó un momento en donde deciden ya poner fin a las operaciones en general, uh -huh. entonces ya tienen que cerrar, pero no había presupuesto para liquidarme. Entonces es donde después de la historia de terror viene la historia de bendición, porque resulta que me liquidan con equipo y O con sea, lo unas hicieron en urnas, especie. lo hicieron en especie. Entonces me dieron unas urnas, me dieron el lensómetro, me dieron los instrumentos básicos para que yo abriera una óptica. Y yo, una moto, porque cuando eso me quería casar y entonces yo le dije a Andrés, ah, claro, esta es nuestra oportunidad, vendemos el carro, andamos en moto, como Etilme y Miguelito nos decían. Y entonces vendimos el carro y nos quedamos con la moto, un horno microondas que se me quemó hace poco porque el Que duro, el todavía, guerrero le dio. bueno, eso es parte de que sí era de buena calidad y por lo menos le duró. Sí, una moto, un horno microondas, unas urnas, una computadora, un lensómetro y algunas herramientas básicas para arrancar. Y yo dije, me voy, Y me cuando mando. eso era nada más novia de Andrés, Éramos no novios. eran, no estaban No, casados, no estaban tus hijos, nada. nada. Y sin querer queriendo, lo que hicieron fue dejar la armada para montarse en el negocio. Darme alas. Ok, ahora Gaby, viene la parte más vacilona de la historia. Ok, te dan ciertas herramientas, pero hay que pensar en el local, hay Claro. que pensar en el punto comercial, a dónde la voy a poner. Esa parte, ¿cómo fue que lo decidiste? Porque vamos a ver, estamos hablando que ya les vamos a contar cuántos años cumple la óptica acá en Poás, pero esa decisión que tomó Gaby de decir, la pongo en Poás, Poás es un mercado para traerse una óptica. En ese tiempo, la verdad no sé, o Gaby nos va a contar cuántas ópticas habían o si no habían. Y tomar esa decisión, porque vamos a ver, no vamos a menospreciar el cantón, pero si bien es cierto, es un lugar un poco reducido para iniciar un proyecto, y es iniciar el proyecto. Entonces esa decisión es, ¿verdad?, bastante tediosa. Claro. ¿Cómo fue que hiciste? Bueno, yo trabajaba mucho con empresas, entonces mi jefe me había enseñado, mis jefes me habían enseñado cómo buscar trabajo como óptica dentro de algunas empresas. Uh -huh, Entonces yo dije, en realidad yo no necesito tanto un punto. uh -huh. Yo Sí, lo no, que no necesito necesito es cliente. una sala de operación, o sea, un centro donde yo puedo aprovechar, llamar Uh y -huh. consultar. Y me voy yendo para Alajuela, diagonal al Banco Popular en Alajuela. ¿A qué? A En un preguntar por segundo locales. piso, Ajá. a preguntar por locales y en uno me cobraban como 70,000, era un cuchitril Era así un huevo. chiquitito.
Y ahí dije, aquí me quedo. Yo lo que ocupo es dónde guardo este chunchero y empiezo a hacer unas cuantas llamadas y a promover el servicio de ópticas en empresas. Y ahí me metí. Y busqué como 2 ópticas, pero yo dije, no, que estoy viniendo yo de Poasa a La Juela para agarrar el teléfono y llamar. No, hombre, mejor esto lo hago en Poasa. ¿Y no pensaste, digamos, decir, bueno, vendo todo esto y me vuelvo a meter a otra óptica? No, nunca. Usted dijo, no, yo me voy a tirar al agua y a lo que Dios quiera. Absolutamente, Richard, porque gracias a Dios, pues todos tenemos diferentes habilidades y reconocer nuestras propias habilidades es un reto. Sí. Pero cuando uno las reconoce, ya si usted sabe su propio valor, ya no va a querer hacer otra cosa que no sea eso. Sí. Entonces yo dije, no, yo no voy a ir a trabajar a ningún lugar, voy a trabajar para mí. Y entonces así fue como de Alajuela pasamos a un local muy pequeño que abrió la abuelita de mi esposo, que ya ella falleció. Era un local también así chiquitito. ¿Y en Alajuela también? No, aquí. Aquí en Poas. Diagonal a Taquicar. Está, okay. Ahí hay una casita y ahí abrieron un localito, pero de tamaño hormiga. Ajá. Y ahí me traje las cositas y empecé a trabajar. ¿De estar en Alajuela? ¿O fue que preguntaste en Alajuela y en Alajuela no iniciaste? ¿O sí iniciaste no inicié nada, no hubo óptica en Alajuela porque ya había que hacer trámites de patentes. Permisos y todo eso. Y en Alajuela hay un montón de ópticas y yo necesitaba comodidad. Yo si algo tenía claro es que yo no quería salir de Poas. O sea, yo soy una enamorada ferviente de mi cantón y yo si algo tenía muy claro es que yo no quería, además que ya había viajado muchísimo todo el tiempo de la U, estos años que les conté de diferentes lugares de óptica, entonces yo quería estar cerca de mi casa. Y Dios pues me bendijo, entonces me vine para ahí. Pero cuando eso seguía soltera, cada vez que salía, queda como a la vuelta aquí de la óptica, entonces salía a almorzar a mi casa y yo iba viendo a ver a dónde podía un local un poco más amplio, más cómodo, porque realmente ese local era muy incómodo para tener una óptica, ni siquiera era presentable, era un lugar donde yo simplemente moví las cosas de un lado a otro y entonces pasando por aquí, por donde estamos, frente al Banco de Costa Rica, estaba Torres cortando pelo. Cuando esto era una casa, don Hermes vivía en lo que hoy son 2 locales anexos y la óptica era una parte más pequeña. El local de Virgilio Torres era un local pequeño y entonces yo paso y veo que están como haciendo arreglos y yo paro y le digo al señor, dígame una cosita, voy a ver si encuentro esa foto, tal vez don Hermes tenga una foto de cómo era la casa, porque entonces era casa y un local así de grande. Y yo paso y le digo, don Hermes, cuénteme una cosa, ¿este lugar está disponible? Sí, está disponible. Ah, ¿de verdad? ¿Cuánto cuesta? Y no era fácil de pagar lo que cobraban aquí en ese momento. Pero yo dije, yo creo que yo puedo, voy a intentarlo. Y entonces don Virgilio se había ido, el local estaba disponible, hicimos un par de arreglos y nos vinimos con todos los chunches para acá. Y eso fue, me imagino que fijo, ¿te acordás? ¿En qué año fue eso? ¿O la fecha? Eso fue en abril del 2005. En abril del 2005. Así es. O sea, ya vamos, amigos y amigas, vamos sacando más o menos cuentas. Son 20 años de que Gaby tiene la óptica acá. Tal vez muchos de los que han sido vecinos o pasan habitualmente, puede ser que se acuerden, ¿verdad?, del avance. Como decía Gaby, el local era más pequeñito, era diferente, ha ido cambiando, pero si vamos a tener las fotos, créanme que se las vamos a estar pasando para que ustedes vean el avance, el cambio, de cómo esta historia que Gaby hoy nos cuenta se hace realidad y llegamos a esto que tenemos hoy. Lastimosamente yo no tengo tantas fotos porque como antes les decía, con costos, o sea, cuando estaba en San José ni siquiera tenía teléfono celular. Obviamente. Y luego salió el Motorola y el Startup, que no tenían cámaras digitales, entonces uno casi no tomaba fotos a menos de que anduviera ahí la foto que se revela. Luego salieron las fotos digitales, pero pues nunca pensé en tomar una fotografía de acá. Sí, o tal vez si en algún momento alguien de los que nos va a ver en su momento el programa tiene fotografía, les agradecemos montones
que por alguna razón, no sabemos, si Claro. por alguna razón se hizo alguna de esas fotografías de la óptica de en su momento, como es tú, o hasta más, no sabemos si alguien que fue cliente de don Virgilio tendrá fotos, o el mismo don Virgilio tendrá alguna foto, tal vez podamos ahí que nos la posteen para poder hacer parte de este hermoso programa con la historia de cómo Gaby lo hace. Gaby, entonces le decís a don Hermes y él le dice, sí, está bien. Está bien, perfecto. Entonces me alquiló un pedacito. Acá había una puerta donde estábamos, donde está sentado, porque esa era la puerta principal de la óptica. Y así estuve como por 8 años. 8 años. Y ahí lo trabajaba solo vos. Lo trabajaba sola, porque esa fue otra cosa. Como yo era tan empunchada, Eléctrica. más o menos, mi jefe me había dicho, usted no necesita tener a nadie, Gabriela. Y de verdad, como un año de mi trabajo, yo lo pasé sola, porque yo no podía tener a nadie, porque yo me metía la cuchara. Y yo le decía, ay no, vea, se le ven más bonitos esos otros. Y yo, lo mío era solo hacer el examen. Había otra persona encargada de hacer la venta y todo de hacer la venta. Y yo, ay, eso se le vende lo más lindo. Sí, esos. Yo le hago la factura, tranquila. Ah, no, yo le cobro. Yo, venga, vea, no, yo le lleno. Y entonces yo terminaba haciendo todo. Y entonces descubrí que yo podía hacer las cosas sola. Entonces, durante mucho tiempo estuve sola. Ya después vino una persona que era muy de confianza en mi familia, nos ayudó en mi familia, entonces yo le enseñé a cómo se manejaba aquí el teje y manejo, y me colaboró. Y luego la catizumba de primas, que todas pasaron por aquí. Cuando ya ellas estaban en la universidad, Gaby, ¿le puedo ir a ayudar? Claro, venga, les pago a 700 la hora, no sé, baratísimo les pagaba. Y todas trabajaron aquí, Daniela, Paola, María Fernanda, Ariana, una cosa, Catherine, todas trabajaron aquí. Entonces fue súper curioso porque ahí fui hasta que ya después ya me casé, descubrí la necesidad de pues yo también ya tener otras responsabilidades con mi familia. Sí, que esa es la otra parte complicada, Gaby, porque digamos, te preguntaba lo de la historia, cómo inicia todo, porque cuando eso estabas soltera o novia, nada más. Sí. Ya cuando tenemos familia, que tenemos ya hijos y todo, sabemos el tiempo, lo complicado, la vida de matrimonio, y ahí las cosas cambian. Entonces ahí ya me imagino que sí se complicaba. Me imagino que ya no trabajabas tanto con la empresa, ya, o sea, le dedicabas un poco a las empresas, pero ya más se manejaba propiamente el local. Así es. Entonces ya iba cambiando más el tiempo. Claro. Y entonces ya yo contraté a alguien para que me ayudara por lo menos por algunos tiempos, algunos lapsos, y se dio la posibilidad de ampliar el local, que es la segunda parte que está más hacia allá, donde hoy es la sala de exhibición. Entonces, de una, sin miedo, le dije, sí, yo me dejo esto. Alquilé, lo ampliamos, y así ya tenemos como 12 años ampliado. Ya después viene la familia, los chicos, y efectivamente, como lo citabas, ya yo dije, no, ¿qué voy a dejar yo a mis niños? En este caso a Victoria, que fue la primera, yo dije, no, ya yo no voy a estar haciendo un montón de empresas. Además de que a veces con las empresas yo tenía que abandonar el local para irme. Y entonces a la gente no siempre le gustaba que yo no estuviese. Y eso es algo que sufren todos los paseños o hemos sufrido, que es vacilón que el servicio siempre se sigue dando, los productos siempre se siguen vendiendo, pero como lo hablábamos con Toño en su momento, la gente quiere seguir viendo la figura del dueño, que aunque te estén dando el mismo servicio, el mismo producto y todo, la gente necesita estar viendo ahí. A mi esposa le pasa con el salón de belleza también, ha tenido trabajadoras y todo, y no es que hagan el trabajo mal, o sea, el resto de empleados es la misma historia, porque ella les enseña, mira, a fulana le gusta así, al otro así, igual en todos los negocios, pero la gente siempre necesita, aunque esté ahí, no esté haciendo nada, pero lo quieren ver ahí. Es correcto. Entonces me imagino que a vos te pasó igual. Claro. Y además otra cosa, que lo iba a citar antes, pero no lo había comentado. Poás es un pueblo, y hace 20 años todavía era un pueblo más pequeño. Era todavía menos desarrollado, hablemoslo así. Exactamente. Entonces yo no sé si ustedes recuerdan cuando en Poás la única opción que había era ir a Llobet a comprarse la mudadita del día de San Pedro, o la mudadita para Navidad. Mi mamá nos llevaba a Llobet, íbamos y veníamos. Y la mayoría de los servicios y los insumos
se iban a traer a la Alajuela. Ujú. Difícilmente en Poás contábamos con un montón de comercio amplio para que la gente tuviese opciones. Sí, tuviera más variedad. Exacto, entonces estaban los supermercados, la tienda de Doña Marina Arguedas y poco más, porque no había mucha opción para uno elegir, incluido eso fuera la óptica, porque la gente tuvo que empezar a acostumbrarse. Eso era otra cosa que te iba a preguntar, que dicha que lo mencionaste. ¿En ese momento había otra óptica o estaba sola? Estaban los Álvarez, pero ellos también tenían en Alajuela y creo que también hacían servicio a empresas, entonces pasaba que estaba como muy cerrada, estaba la Solamente mayor estaban parte del ellos en ese tiempo, momento. estaban ellos y ya después llegué yo. Llegaste vos. Y entonces, cuando vos venís y empezás, vamos a ver, de ahí, relativamente, como vos decís, ellos se dedicaban más tal vez a las empresas, entonces, de ahí, era y no era competencia, ¿verdad? Porque de ahí, si se iba a dar un servicio más personalizado y ya no se iba a dar tanto a empresas, de ahí estaban más abiertos que ellos, pero en ese momento solo estaban ellos. Ahora estamos hablando que hay mucho más ópticas, ¿verdad? Sí. Ahora somos 3, ellos que siempre se han consolidado, Ujú. o sea, se consolidaron y vinieron un poco más fuertes. Está Cindy también, pero gracias a Dios, el pueblo ya ha abierto su panorama y ya nos consideran como opciones y no necesitan siempre estar saliendo para obtener los servicios. Entonces yo siempre digo, para todos da Dios. Correcto. Y de verdad, gracias a Dios, creo que las 3 ópticas estamos muy consolidadas, tenemos nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros amigos y no ha habido mayor problema. Y es curioso porque las 3 ópticas tenemos, tanto Cindy como Natalia como yo, estudiamos en la misma universidad casi al mismo tiempo. Ajá, Sí. qué vacilón, ¿verdad? Sí. Y es algo, digamos, muy bonito que también lo hemos tratado de externar en el programa. Queremos contar la historia, queremos que la gente conozca raíces del pueblo porque hay muchas cosas que se pierden. Entran y salen negocios de gente de afuera, de gente del pueblo, y los que siempre se han mantenido, la gente a veces no les da la importancia o no los visita porque no sabemos qué es lo que hay en el ADN del poaseño que siempre busca afuera. Es correcto. Siempre busca, mira, es que yo prefiero ir a la óptica tal o a la óptica tal, porque es que en Poas, y muchas veces acá, en estas 3 opciones, pueden haber las mismas marcas, la misma calidad o mejor calidad y con precios muy competitivos, pero por el simple hecho de no darle la importancia o el valor que en realidad se merecen. Creo que también es porque nos conocen. Esa es hija de Marielo Simingo. No, hombre, ahí del Alto El Soncho. No, hombre, ¿qué vas a ver? Exacto. ¿Qué vas a ver si esa es una eléctrica ahí? Ella es gritosísima, escandalosa. ¿Quién sabe si en realidad sabe con nada y le hicieron un para allá y para acá? Con nada, porque ya nosotros nos creemos con la posibilidad de emitir un juicio y de una creencia sin tal vez haber hecho la prueba de que ese poaseño nos dé un servicio y que nos sorprenda. Y vea, Gaby, yo siempre lo he dicho, lo he pensado, en Poas hay muchos profesionales, hay muchos creadores de cosas increíbles que poco a poco ustedes lo van a ver en nuestro programa, y es precisamente el cometido de este programa, que la gente en realidad conozca la historia para que se den cuenta qué hay detrás de ese negocio. Existe un profesional, existe experiencia, hay materia de dónde poder uno emitir ahora sí un juicio, no simplemente emitirlo porque me caía mal su tío, su primo, mi vecino, lo que sea, que era conocido de, y entonces ya por eso ya para mí, y ni siquiera conocen a la persona que está detrás del negocio. Correcto. Y vea toda esta historia que Gaby nos cuenta, y ya son 20 años, amigos, son 20 años de experiencia. Así que usted que venga aquí a hacerse un examen, no crea que es un aprendiz o es la primera, o la segunda, o la tercera. Y que Gabriela, como dice ella misma, por la electricidad y todo, me va a hacer un medio examen. O sea, ya hay mucha experiencia de por medio. Y es lindísimo y muy enriquecedor, Gaby, que nos cuentes esta historia, porque precisamente también es una historia de una emprendedora, de una mujer que, ok, vamos a ver, es un discurso desestrellado, ¿verdad? Que la mujer es pobrecita y todo. O sea, dejémonos de cuentos. El mismo esfuerzo que vos tuviste que hacer, lo tiene que hacer cualquier panadero, cualquier que quiso tener un negocio, sea hombre, mujer, joven, longevo, lo que sea. Y hoy Gaby nos cuenta una historia que yo les voy a ser muy sincero. Yo en lo personal
lo hubiera pensado hasta 3 veces para hacer eso que usted hizo. Claro, claro, y máxime que yo crecí con 3 hombres y, y entonces uno dice, ay no, como esa no sobreprotección, pero Ujú. como esa duda que genera el propio machismo, ¿verdad? Ajá, sí. De si yo soy la que tengo, o sea, si tengo que emprender o si mejor no, o si es peligroso, y si pasa alguien, y si viene alguien, ¿cómo va a estar sola? Sí, y si no vendo nada en Y un si no mes, vendo nada, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a mi mamá, porque mi mamá también ha sido una mujer que me ha inspirado muchísimo, Sí, porque porque eso era otra cosa que tal vez nos quedaba en el aire, Gaby. Cuando vos iniciaste con esas cosillas que te dieron, ujú, pero me imagino que tuvo que ver que alguien, sea un familiar o un crédito, que te tuvo que haber inyectado para poder terminar de armar el local. vieras que no, Richard, yo No. tenía mis ahorros. Ah, ok. Pero, o sea, vamos a ver, mis papás me dieron lo más importante que fue el estudio Ujú. y eso fue como darme una patada, un aventón y salga volando. Pero la cultura de educación que la figura de mi mamá ha tenido en mi vida es muy grande. Ujú. Ella, además de que era profesional, o sea, tenía 4 hijos y después de trabajar nos atendía y hacía su propio trabajo y el trabajo de la casa. Entonces yo crecí viendo a una mujer que podía con todo. Y además ella también, cuando yo empecé a trabajar, se sentó y me dijo, vea, se gasta este porcentaje y se guarda este porcentaje. Y así funciona todo. Que creo que yo ahora, vamos a ver, lo que te pregunté antes se contestó ya solo, porque aparte que ya decías que tenías un ahorro, eso es parte de la enseñanza que tu mamá se lo Absolutamente. había dado. Y a eso, tras de eso, súmele que cuando ya ella vio el inicio del negocio, le terminó así como para poner la cereza en el pastel, te dijo, mira, ya nada más te lo voy a dar como consejo, porque ya vos estás, Ujú, ¿verdad? sí, Pero vea, se hace así, 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 ujú, y si usted quiere lo toma, lo deja. Lo que claro, pasa es que con esa clase de consejos sería ilógico no tomarlo, ¿verdad? sí, así es. Y le voy a ser muy sincero, no es porque en su momento doña Marielos y Gaby fueron relativamente vecinos, porque yo jugué con Jorge Ajá, Luis, nosotros ajá, carajillos jugamos, y yo de doña Marielos me acuerdo tanto en la escuela como vecina, y les puedo decir que lo que Gaby dice es cierto. O sea, es cierto porque doña Marielos a nosotros nos regañó no sé cuántas veces en la escuela oíla. cuando jugábamos y toda la cuestión, igual cuando yo compartía con Jorge, y es increíble porque también, otra cosa, su papá trabajaba en televisión Sí, y yo creo que él también pasaba muy poco tiempo en la casa. súper poco tiempo, Entonces todo se le recargaba a doña María. así es, Y era entonces todo más complicado. Imagínense en qué clase de escuela tenía Gaby para después de ahí decir, no, yo me tiro al agua, total. porque tenía un ejemplo diario. Es una historia muy, pero muy bonita. Gaby, ya tal vez para ir cerrando, quiero que usted nos comente ahora sí qué tenemos para el aniversario, porque eso es parte también de la sorpresa que les comentábamos. Son 20 años, pero los vamos a celebrar en la fecha que ahora Gaby nos va a contar y les vamos a explicar cuáles van a ser las sorpresas o las actividades que vamos a tener para el aniversario. Bueno, vamos a aprovechar entonces este espacio para invitarlos de verdad a todos para que se aproximen el 29 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tengo la dicha de que como tengo 20 años de tener los Ujú. mismos proveedores, ellos me están acuerpando muchísimo y me están donando aros, lentes. Tenemos también amigos vecinos de comercios vecinos que Ujú. también, ya, Se felicidades, apuntaron. claro, Qué yo te bueno. regalo una noche de hospedaje, bueno, mis primos en el Ajá. escondite, no, los vecinos de acá, pinturas, productos de la tienda de celulares. Entonces, Richard, de verdad que vamos a tener una cantidad enorme de productos para regalar, de verdad de Ujú. regalar. Simplemente vamos a tener globos, todos los globos van a estar Ujú. premiados. Vamos a contar con música en vivo de Richard, Ujú. musiquita en vivo, vamos a tener degustación de bocadillos, de comidas. También yo voy a estar atendiéndolos, recibiéndolos y ayudándoles en las dudas que tengan. La idea es como hacer un espacio para compartir con todo el pueblo y que todos sean muy bienvenidos. Niños, adultos mayores, hayan sido clientes míos o no, estén pasando por ahí y tengan pena, pasen adelante y se toman con nosotros un fresquito y se comen un pedacito de queque o un bocadillo de los que vamos a tener.
29 de marzo, no se les 29. olvide, 29 de marzo, en un lapso como de 9 a 1. Igual el local va a estar abierto hasta el horario normal, que es 5 o 6 de la tarde. No, ahora estamos hasta la 1 los sábados. Ah, ok, ahora hasta la Sí, 1. fíjate. Entonces, vamos a estar en ese ratito con las promociones y todo para retribuirle tanto a los clientes que normalmente nos han visitado y también a las personas que quieran conocer de los servicios, que quieran venir a hacerse un examen, a consultar aros, a todos los productos que tenemos. 29 de marzo vamos a estar con promociones y con la atención porque son 20 años de brindarle servicio a todos los paseños con alta calidad, con una historia hermosísima que después de que usted vea esta entrevista, se va también con nosotros a enamorar de toda una historia de esfuerzo, una historia que llevó su tiempo, que forjó y que hoy está dando ya sus frutos. Así que les insto, de verdad, les reitero nuevamente, vengan el 29 de marzo, vamos a estar poniendo musiquita, va a haber de todo, promociones y demás, como Gaby les acaba de comentar. Gaby, yo creo que ya nos vamos despidiendo porque la historia de hoy nos da hasta como para 2 programas más, pero en su momento, próximamente, con alguna otra novedad, vamos a estarlos visitando nuevamente en sus pantallas y a nuestros invitados. Así que no me queda más, Gaby, que irnos despidiendo. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. También los invito a que sigan nuestras páginas. Casualmente en estas páginas estamos tratando de recopilar, ha sido un poco difícil porque la gente le da un poco de pena, pero estamos tratando de recopilar algunos testimonios de pacientes que a lo largo de este tiempo han tenido una bonita experiencia o alguna situación particular que les haya funcionado de nuestro servicio y que quieran compartir con ustedes. Entonces también en nuestras páginas de Facebook y de Instagram vamos a tener testimonios y vamos a estar ahí también comentando y recordándoles de esta actividad tan importante. Muchísimas gracias, Richard. Y eso es lo importantísimo. Si alguien de nuestros, vamos a ver, habituales televidentes o personas que están en nuestras redes han escuchado esto, de que si tienen algún testimonio, ya lo saben, ya Gaby lo acaba aquí de mencionar. Si usted quiere dar su testimonio, quiere hacerlo, puede hacerlo por medio de nosotros y nosotros los vamos a comunicar con Gaby o directamente con las redes sociales. Gaby, ¿cómo aparecen las redes sociales de la óptica? Optimaz CR, creo, en Facebook. no, Optimaz, Óptica Optimaz está okay. en igual, Facebook y en igual Instagram. en las publicaciones que vamos a hacer en redes les vamos a poner el enlace para que ustedes también, si quieren conocer o bien informar a Gaby en cuanto a los testimonios, lo vamos a estar enlazando. Como siempre, agradecerles montones porque este espacio siga manteniéndose vivo. Cada vez nos están mandando más solicitudes. Queremos ser millones y millones, no de poaseños, sino de personas a nivel de todo el mundo que sigan viendo nuestro espacio y que nos hagan crecer. Como les digo, nos ausentamos por un tiempito, pero es porque estamos afinando detalles, porque traemos muchas novedades. Así que gracias. Y Gaby, muchísimas gracias por contarnos la historia, por ser una más de nuestros invitados. Nos vemos en el próximo programa. No se lo pierdan. Recuerde, esto es La Voz de mi Pueblo.